Niños, ¿ya tienen sus palomitas? Porque voy a contarles la historia del vikingo espacial Thor Odinson. Thor, un mundo oscuro, Thor Ragnarok, todo eso, más sus participaciones en Guardianes de la Galaxia, o bueno, mejor dicho, con los Guardianes, con los Vengadores y toda persona que se cruzó en la vida de Thor para llegar a esta cuarta entrega. Thor, Amor y Trueno. Y con todo ese viaje y con todo lo aprendido, ¿qué es Thor ahora? Así que bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una opinión, reseña, crítica más de este canal, porque hoy hablamos de Thor, Love and Thunder. Y bueno, nuevamente de nuevo por acá, y la verdad es que ya extrañábamos ver de nuevo algo nuevo en la pantalla grande, o algo más light, mejor dicho, después de lo que, o la locura que nos dejó el tan llamado multiverso de la locura. Aunque la verdad, si estamos hablando del dios del trueno, no debería de ser muy light que digamos, ¿no? ¿No? Dirigida por el gran y reconocido señor que actúa y dirige en películas como lo es Taika Waititi, y acompañada de un soundtrack de 10 de 10, 100 de 100 para todos los fanáticos del rock, por supuesto. Quien la última vez que lo vimos fue cuando se despidió de Valkyria en lo que sería el nuevo Asgard, y él emprendió una nueva aventura junto a los Guardianes de la Galaxia, y ahí es donde nos lo cuentan. Aunque antes de eso, Marvel se atreve a darnos una introducción de película algo diferente. Un poquito diferente, dejémoslo ahí. Es que la verdad a mí siempre me tiene con las ganas de cuando vamos a ver una nueva película o una nueva serie, ver cómo se la van a arreglar con la creatividad para hacer un diferente intro, o ese momento antes de poner el intro que ya todos conocemos. Que por cierto, ya podemos ver a Miss Marvel ahí, qué orgullo de verdad. Y sí, esta vez la película inicia un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Y aquí es cuando yo dije de buenas a primeras, en las primeras impresiones, a como era la primera secuencia de acciones: oh my god, Taika Waititi, esta vez lo puedes hacer muy bien si sigues con este medio tono serio y a lo que más o menos me estaba imaginando en la mente, a lo que podría ser una fórmula diferente del UCM. Sin embargo, no. Llega más temprano que tarde el sello Marvel que nos tiene acostumbrados. Vamos, les ha funcionado de siempre, pero sí, aparte de ser un gran concierto de rock con escenas muy bien logradas de acción, la película en general no se quiso salir tanto de la zona de confort que ya tanto conocemos, con el sello característico de Marvel. Algo distinto que sí nos están dando las series de Disney Plus, por ejemplo. Y a ver, no vamos a decir tampoco que está mal. A la gente le gusta y le encanta ver muchos personajes como los que hay en esta película. Aunque tampoco te hagas muchas ilusiones. A mí también me hubiera gustado ver, aunque sea un poquito más, a los Guardianes de la Galaxia. Pero parece que tendremos que esperar al volumen 3. Luego de eso, con un conflicto ya asentado y un villano, digamos, decente en cuanto a términos de objetivos, presencia, imponencia y motivaciones. Aparte, no se va a discutir, Christian Bale en cuanto a interpretación hace un trabajo magnífico, pero mientras Gore se pasa según matando dioses, porque la DVD no vemos que lo haga, solamente vemos cuando ya hizo el trabajo, y aquí hay dos espacios de tiempo que apresuran un poquito las cosas. Y aquí es darle, digamos, un poquito, aunque sea más de desarrollo a Gore, no solo con una escena inicial y no solo con conocer sus objetivos y motivaciones, y aparte de depender obviamente de la actuación de Christian Bale. Y el otro es el viaje de Thor y qué estuvo haciendo con los Guardianes de la Galaxia, porque es obvio que pasa algo de tiempo durante la aventura de Thor y los Guardianes antes del inicio de esta película. Pero no, la flaqueza radica en el guión y en la narrativa, y esos son dos pilares muy importantes en películas como esta. Por otra parte, como ya lo dijimos, y que esto es lo que tapará muy pero que muy bien esos hoyos en la trama y las secuencias de la película, es el entretenimiento.
esencia de Thor sin chistes. La mayoría está bien, pero también se abusa de algunos que están fuera de lugar. Natalie Portman, Tessa Thompson y Chris Hemsworth carrilean de una gran manera la mayor parte de la película. Una explicación francamente muy genuina de las consecuencias de los hechos y de partes en la trama que los espectadores no entenderían si no pasaran ciertas secuencias específicas en las que están involucrados estos tres, explicándote el contexto, y de eso se encargaría nuestro querido amigo también de piedra de aquí. ¡Oh, Mick, sigues vivo! Sigue vivo, amigos. Oye, ¿tu pregunta cuál fue? Ahora también estaba el hecho de por qué, cómo se convierte Jane Foster en esta tan poderosa Mighty Thor. Y el cómo lo explican está bien. No te voy a decir nada porque aquí no hacemos eso, aquí no hacemos spoilers. Y es algo bien explicado y que se deja entrever la posibilidad de algo nuevo, power-ups nuevos y una nueva escala en lo que quizás pueda ser Thor. Ahora, Amor y Trueno. ¿El título va acorde a la película? Digamos que sí. Voy a tomar como amor todas las secuencias realmente emotivas que sí generan algo de sentimiento hacia el espectador. La relación amorosa y la relación de la amistad / hermandad. Y a Trueno lo tomaré como lo referente a Thor, que la mayor parte de la película lo hace bien. El hecho es que Thor realmente, y como se muestra en la primera escena de la película, él está completamente en otro nivel en estos momentos, en su cuarta entrega ya de la película, por lo que dijimos, ¿no? Todo lo que ha pasado y toda la experiencia de más de 1000 años. Y para ser un villano que sea completamente, digamos, te obliga a ti a construir un villano lo suficientemente creíble como para sentirse como una amenaza. Es algo complicado y con Gore funciona en ratos. El tema con la necroespada era un tópico, me parece interesante que, pues bueno, terminó siendo un poco mal aprovechado. Realmente ahora en las películas de Marvel es muy complicado hacer sentir al espectador que sus personajes estén en peligro, y aquí Thor no pasó nunca por eso. El 85%, digamos, o casi el 90% de la película, él tiene el control. Y Gore, ya para la parte final, se siente un poco relegado a ser un simple mortal con una espada. Pero eso sí, el tema de la fotografía, que realmente acompaña muy bien, me sorprende para bien. Gracias por esos cantidad de colores, no a los Ragnarok, sino que esta vez un poco más cuidados, ¿no? Y acompaña muy bien a los sentimientos que se quieren transmitir en un puñado de escenas en específicos. Además de que se relaciona muy bien con este concepto de que el villano está pasando por algo que quizás lo esté matando, pero que gracias a la necroespada y a su maldad corrompida puede seguir adelante. Y a Jane Foster, que es el lado bueno de la cara de la moneda, también obtiene la vitalidad que le permite seguir su sueño. Estas dos correlaciones y cómo las finiquitan en una batalla final, pero también terminan dando un buen mensaje hacia los espectadores. Así que entre secuencia de acción, entre cosas emotivas, entre que el villano tampoco es muy poderoso, entre bastantes factores, termina siendo un buen cierre. Dejémoslo ahí. Sin embargo, y para finalizar, hay momentos en la película que se sienten en donde realmente es muy difícil de creer que un villano que actuó con tanta aspereza y crueldad de la nada se voltee gracias al poder del amor. Iba a decir al poder del guión, pero no, dejémoslo en el poder del amor, porque así es, literal. Con cabras gritando como locas por todos lados, dioses de todo tipo, un espectáculo visual, un Thor con un nuevo propósito que evoluciona cada vez más su personaje, una valquiria que enamora y una gran y valiente poderosa Mighty Thor. Thor Love and Thunder es una película que sigue la fórmula ya antes vista de Marvel, con la diferencia de que se nos presentan secuencias construidas y presentadas de una manera que para el espectador puedan ser más entretenidas
sencillas que complejas de entender. Muchísimas referencias, eso sí, así que mantén el ojo en todos lados porque también conocemos por fin a un ser cósmico, a un ser de un grupo cósmico que, madre mía, una misión en la que Thor se divierte y con un rock and roll de fondo vemos una gran Jane Foster, un gran villano, rodeados de dosis pequeñas de buena acción, comedia, una ruptura de corazón y celos, bastantes celos. Y hay una escena final muy cute, muy bonita, y también por si te quieres quedar o eres de los que se quedan a las escenas post créditos, hay dos. Y como podrías pensar que son de chistes por ser una película de Thor, no, te digo que no, sorprendentemente no. Así que bueno, finalmente mi querido amigo asgardiano, a esta película yo le voy a dar ni más ni menos que lo que me diga el Mjolnir, por favor. ¿Cuánto le damos? Más ni menos que un 3 estrellas como calificación personal y un entretenida plus. Oye, sí parece micrófono de verdad. Pero tu disfraz. ¡Y ¡zas! ¡Oh! ¡Exageraste con el ¡zas! ¿No te parece? Así que nada más, esta sería la review. Cuéntame, me gustaría leerte en los comentarios si te gustó esta película, es tu favorita de las 4 de Thor o es la que realmente te decepcionó más de las 4. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo, pero por favor no ofendas al Mjolnir, quien tiene sus sentimientos y se puede poner celoso. Te dejo como siempre en mis redes y seguramente las reseñas y críticas, que ya tenemos más de 50 en este canal y vamos por más. Gracias a ti, gracias por el apoyo y nos veremos en la siguiente historia que nos deparará. Yo me despido con el micrófono Mjolnir. Yo soy Van. Bye.